después del fémur y después del antebrazo. Clásicamente, por lo general, el manejo es no quirúrgico, es un manejo pues, que se hace con inmovilizaciones y sin requerimiento de cirugía. Aquí vamos a tener una distribución un poco diferente a los adultos. Las fracturas abiertas en los niños tienen una incidencia que no va más allá del 10%, por lo menos en el global de la literatura, y van a estar asociadas a diferentes mecanismos de trauma que van a ser dependientes al grupo etario. Como dije, hay que tener una tendencia de más manejo conservador con respecto al manejo quirúrgico, que eso con el paso pues, del avance de la tecnología se ha ido perdiendo poco a poco. En cuanto a la anatomía es relevante dos cosas en la tibia: la forma de la tibia, que tiene una forma triangular, no es un hueso cónico o cilíndrico, tiene una forma, una disposición mucho más triangular, y la vascularización de esta. La vascularización va a ser principalmente el 70% dada por la arteria tibial posterior a través de la arteria nutricia, y el 30% restante va a estar dada a través de la articulación, perdón, a través de las arterias epifisiarias y periosteales que se van a distribuir a lo largo de toda la tibia. Ella va a tener un fijador externo o un fijador interno que va a ser el peroné, y dependiendo si se encuentra una fractura al mismo nivel de la fractura de la tibia del peroné, vamos a tener una inestabilidad o un colapso, ya sea en varo o en valgo, si está asociada o no. Y sabemos que si bien ella está recubierta por grandes grupos musculares, hay 4 compartimentos musculares en la pierna, vamos a tener una zona, sobre todo la zona anteromedial, que va a estar descubierta. Entonces, en cuanto a los núcleos de osificación, la tibia y el peroné van a tener núcleos de osificación diaficiarios y epifisiarios, uno diaficiario y 2 epifisiarios. El diaficiario va a estar iniciando su osificación alrededor de la 7ª semana de gestación, y el epifisiario proximal y distal va a comenzar la osificación a los 5 meses y va a terminar a los 16 años, y el distal a los 2 años y a los 15 años. El peroné va a tener una distribución algo similar a la tibia. Algo de epidemiología: el 70% de las fracturas de tibia van a ser solo fracturas de tibia, no van a tener el peroné intacto, y el otro 30% van a tener acompañadas las fracturas del peroné. Hasta un 40% de los pacientes con fracturas de tibia, pacientes sobre todo adolescentes, van a estar asociadas a un traumatismo de alta energía, y puede ser un paciente politraumatizado. Por ende, pues hay que tener en cuenta esto para hacer el enfoque completo y global de nuestros pacientes. Y el 3% de los pacientes con fracturas que no caminan, que no deambulan, hay que, descartarles que no sean asociadas a maltrato infantil. La fractura de tibia en pacientes no deambuladores es la segunda fractura asociada a maltrato infantil después de la del fémur. En cuanto a la porción o a la zona de la diáfisis de la tibia comprometida en esta fractura, vamos a tener más o menos de abajo a arriba. Las más frecuentes van a ser las del tercio distal. El 39% más o menos van a ser las asociadas a la diáfisis, al tercio medio de la diáfisis, y el tercio proximal van a ser las menos frecuentes, con un 11% aproximadamente. Como lo dije, el grupo etario va a depender tanto el trazo de fractura que encontramos como el mecanismo de trauma con el que se produce. Los pacientes menores de 6 años van a ser caídas banales, traumas rotacionales que van a originar o fracturas espiroideas o fracturas incompletas pues en toda la diáfisis. Los pacientes de 6 a 11 años van a estar asociados sobre todo a traumas directos, muy relacionados con traumatismos asociados a accidentes de tránsito, y vamos a tener trazos transversos en su mayoría. Y los pacientes de más de 11 años van a estar asociadas las fracturas a traumas deportivos, traumas de alta energía, donde vamos a encontrar trazos segmentarios, trazos con convolución, que se asemejan y se acercan un poco más a lo que encontramos en las fracturas diaficiarias de los adultos. Hablamos un poco de la asociación de la fractura con el peroné. Cuando tenemos una fractura aislada de tibia, que está el peroné intacto, es muy importante saber hacia dónde se va a colapsar, y esto va a ser en función a toda la musculatura anterolateral de la tibia. Entonces, lo que vamos a tener es una traslación hacia medial del fragmento distal, lo que va a ocasionar es un colapso en varo de nuestros pacientes. Diferente y opuesto a lo que ocurre cuando se encuentra una fractura asociada al mismo nivel del peroné, que es que vamos a encontrar un colapso en valgo de nuestros pacientes. Esto es muy importante porque al momento de moldear el yeso, cuando vayamos a moldear el yeso, debemos contrarrestar estas fuerzas. Y si por lo menos tenemos una deformidad o una fractura que no diagnosticamos en el peroné, ya sea por una deformidad plástica o algo, si colapsamos tratando de proteger esa deformidad en varo,
porque creemos que el peroné está intacto, entonces lo que vamos a hacer es producir un valgo mayor en la tibia. Entonces, a tener en cuenta siempre la fractura asociada del peroné. La clínica de los niños menores, podemos encontrar incluso niños que apoyan, que tienen cojera, que tienen dolor, que de pronto pues, si bien pueden apoyar, ya que algunos de los pacientes van a tener fracturas incompletas, el paciente va a tener dolor, pero van a tener más edema que deformidad. Entonces, eso es como que el común denominador de los niños más pequeños y obviamente dolor a la palpación del foco. Ya los niños mayores, sí vamos a tener deformidad marcada, los niños obviamente no van a apoyar porque pues van a estar asociadas sobre todo a trazos completos. Entonces, para todas las fracturas o los traumas, la radiografía, dos proyecciones, importante en este contexto tener imágenes de la articulación distal y proximal, hay que hacer una radiografía de tobillo, una radiografía de rodilla, esto nos va a ayudar a determinar el cierre de la fisis y determinar lesiones asociadas o extensión articular de estos trazos. Importante, en las fracturas espiroideas del tercio distal de la tibia, es importante descartar una fractura del malleolo posterior. Entonces, esos trazos, sobre todo espiroideos en ese último tercio distal de la tibia, si no estamos seguros, hay que realizarle un TAC de tobillo al paciente para descartar esa extensión al malleolo posterior. Sin embargo, le sale un poquito pues, de nuestra charla esas fracturas articulares. La resonancia es un estudio complementario, no se hace de rutina, se utiliza sobre todo para descartar fracturas patológicas o fracturas por estrés, pero realmente no es lo que se haga usualmente en el contexto de nuestros pacientes. Como ya lo dije, hasta el 40% de los pacientes pueden estar asociados a un politrauma. Entonces es importante determinar el estado neurológico de nuestros pacientes, realizar el ATLS, descartar fractura de fémur ipsilateral y que son las dos lesiones asociadas a distancia que se pueden presentar en los pacientes con fracturas de tibia. El manejo no quirúrgico tiene unas ventajas y unas desventajas, van a evitar el riesgo de la anestesia, evita el riesgo quirúrgico, es menos costoso, pero es altamente demandante y requiere un compromiso tanto del paciente, de la familia y del médico. Entonces, vamos a tener pues una recuperación y nos daremos cuenta que la literatura, el resultado final no muestra diferencia, sin embargo, sí es un poco más engorroso y requiere mayor incapacidad para los pacientes y mayor restricción del apoyo. El manejo quirúrgico en el global se va a reservar para todos esos pacientes que primero no seamos capaces de mantener la reducción de eso. Y segundo, las indicaciones globales de fractura, fracturas abiertas, síndrome compartimental, rodilla flotante, lesión vascular, daño de tejidos blandos. Entonces es muy importante el concepto de personalidad de la fractura. No solamente vamos a ver el trazo, sino todo el global del paciente. En el paciente, como ya lo vimos, es muy importante la edad y el grupo etario para ver qué trazo tiene y qué manejo le podemos dar, las comorbilidades del paciente, si tiene algún raquitismo, si tiene una osteogénesis imperfecta, si tiene alguna condición que le haga que sea más difícil el tratamiento, tanto quirúrgico como conservador, hay que enfocarlo de acuerdo a eso. Ya como tal, el trazo de la fractura, determinar si bien no hay una clasificación que englobe todos los trazos o todas las fracturas diaficiarias de la tibia, nosotros podemos clasificarla según si es abierta o cerrada, si está en contacto o no con el medio, la localización que ya vimos, la distribución que se presenta, la dirección del trazo, la complejidad del trazo y básicamente con eso podemos pues orientarnos con la clasificación de la AO. Importante la lesión de tejidos blandos asociada, no siempre las fracturas abiertas son las que tienen gran lesión de tejidos blandos, también las fracturas cerradas pueden tenerla. Y el entorno del paciente, el contexto completo del paciente, si el paciente pues tiene una familia que lo apoya, tiene una familia que va a venir a los controles, que va a venir a los cambios de yeso, que tiene la oportunidad pues de acudir a todo ese seguimiento y a todo ese tratamiento que es altamente demandante para las dos partes. Entonces, hay unos criterios de aceptación de acuerdo a la edad para determinar si el manejo se puede hacer conservador o no quirúrgico, perdón, o quirúrgico, y es pues dependiendo a si tiene más o menos de 8 años. Los niños menores de 8 años van a tolerar mayor deformidad y eso porque tienen un potencial de remodelación mucho mayor. Hasta el 50% de la deformidad se pueden remodelar en pacientes menores. Y esta remodelación puede ir hasta los 18 meses. Ya luego de los 18 meses de evolución, ya pues el paciente pues ya prácticamente quedó pues como quedó. Entonces, en cuanto al valgo y el varo, el valgo
es menos tolerable que el varo, ya que esa posición de la tibia en valgo va a sobrecargar la articulación tibiotalar. Entonces, por lo menos en niños menores de 8 años se tolera el varo hasta 10 grados y el valgo hasta 5 grados. La angulación anterior y posterior va a ser tolerable 10 y 5 grados. Y es importante saber que si bien toleramos 5 grados de deformidad rotacional, la deformidad rotacional no se remodela. La deformidad rotacional ya así como quedó, pues se va a consolidar y esa va a ser la deformidad final del paciente. El acortamiento no debe superar los 10 milímetros o un centímetro. Y hablando pues de este grupo de pacientes, los pacientes menores, tenemos una fractura especial, que es la fractura de Tokler. Los autores los describen de 3 a 6 años incluso, sin embargo, es más frecuente en los niños menores. Son traumas asociados a cargas de baja energía, por traumas torsionales. Muchas veces el niño no manifiesta pues el dolor, sino la cojera. El niño tiene cojera más que todo o tiene pues esa aprehensión a caminar. Por lo general son fracturas incompletas, fracturas no desplazadas, incluso son hasta difíciles de diagnosticar en la radiografía. Es importante que el tratamiento de estas fracturas va a ser conservador, yeso de 3 a 4 semanas, con radiografías seriadas por lo menos en las primeras 3 semanas para evitar pues que se colapse. Las fracturas metafisiarias proximales de la tibia en esos pacientes de grupo de 3 a 6 años también están asociados a caídas de baja energía. Por lo general se producen estrés en valgo y se da una falla en la cortical medial, una falla dada por tensión en la cortical medial. Pueden ser fracturas completas e incompletas y hay un fenómeno que es el fenómeno de Cousin, que cuando estas fracturas muy proximales, el doctor Cousin en el 53 determinó que existen unas teorías en las que se produce un colapso en valgo de la tibia y que el paciente va a consolidar en valgo. Este proceso de deformación va a extenderse hasta los 18 meses. Cuando luego de los 18 meses persiste con la mala alineación, tenemos pues que el fenómeno de Cousin se dio con nuestros pacientes y básicamente pues es esa mala alineación. Las teorías o las hipótesis que se generan pues a raíz de esta complicación va a ser una mala reducción, que se permite el apoyo muy temprano en los pacientes, que haya un daño de la fisis secundario, sobre todo pues la fisis lateral, y produzca pues ese valgo en la fisis lateral y produce ese valgo, los callos hipertróficos, incluso la acción muscular o la interposición de los tejidos también pueden, pues está dentro de las teorías del doctor Cousin para presentar esta deformidad. Entonces, el tratamiento de las fracturas proximales se debe hacer con inmovilización con yeso. Aquí debemos neutralizar las fuerzas de los gastrocnemios dándole flexión de 10 a 15 grados de la rodilla, y es muy importante realizar el moldeamiento del yeso en varo, evitando ese colapso en valgo que se puede producir en estas fracturas proximales. La inmovilización se debe extender aproximadamente 6 semanas y ya avanzando un poco en la edad de nuestros pacientes, aquí vamos a ser un poco menos tolerables, ya cuando son pacientes mayores de 8 años, el potencial de remodelación no va más allá del 25% de la deformidad. Entonces, no vamos a tolerar ni varo ni valgo de 5 grados, angulación anterior máximo 5 grados, angulación posterior nada, rotacional los mismos 5 grados, el acortamiento medio centímetro, y aquí permitiremos una traslación de hasta 50%. Entonces, siempre que tengamos una buena alineación y por lo menos un 50% de contacto, entonces se puede tratar de manera conservadora. Incluso en pacientes menores, que me devuelvo un poquito, hay casos en los que se produce una traslación de más allá del 50%, y mientras tenga una buena alineación, los pacientes consolidan y los pacientes remodelan, teniendo pues un resultado aceptable. Entonces, a pacientes mayores, mayor energía, traumas de mayor energía, mayor daño de tejidos blandos, mayor desplazamiento. Por eso que en ellos debemos iniciar con yesos largos. Pueden progresar a poner pues yesos cortos según pues los hallazgos y la evolución de los pacientes, pero siempre con radiografías seriadas semanales para evaluar la reducción. Aquí vuelvo y repito lo de la fíbula. La fíbula nos mantiene la longitud, pero nos colapsa en varo, y a veces es difícil reducir ese varo cuando la fíbula está intacta. Sin embargo, cuando hay compromiso de ambos huesos, el colapso va a ser en valgo.
Entonces, existen para pues, el manejo conservador un problema que es la gravedad. Cuando el paciente pues, está inmovilizado, se puede colapsar en recurvatum. Es por eso que el yeso se debe extender, por lo menos el primer yeso que se pone las primeras 3 o 4 semanas, debe extenderse. Y este yeso se va a colocar en dos tiempos. Primero se coloca hasta acá, se moldea tanto en el plano sagital como en el plano coronal, y luego se extiende con una flexión de 10, 15, incluso algunos autores hablan de flexiones de 60 grados en la rodilla para impedir pues, el apoyo. Y se extiende hasta la región del muslo. Entonces, maniobras de reducción, básicamente tracción y obviamente el colapso en varo o en valgo de acuerdo pues al trazo que tengamos. El tobillo en el primer yeso, pues algunos autores hablan de dejarlo en equino 20 a 30 grados. El yeso debe ser largo, como ya lo dije, y la rodilla por lo general se deja de 20 a 40 grados. La literatura difiere y ahorita muestro un estudio en el que pues cambia la flexión de la rodilla. Inicialmente se recomendaba dejarla de 40 a 60 grados y básicamente era para evitar pues el apoyo de los pacientes. Sin embargo, ya veremos qué dice la literatura actual en cuanto a eso. Entonces, es muy importante esa tercera semana de seguimiento y esas radiografías seriadas porque con esas herramientas podemos permitirnos corregir y remanipular pues la alineación y la reducción de nuestras fracturas a través de unas cuñas, que se han descrito 3 tipos de cuñas: cuñas de cierre, cuñas de apertura y cuñas combinadas. Las que más se usan, adelanto, que son las cuñas de apertura. Las combinadas y las de cierre pueden tener complicaciones. Por lo menos la cuña de cierre no es tan fácil calcular cuánto debemos resecar del yeso, cuánto debemos pues manipular para corregir esa deformidad. Aquí lo importante al principio es que aquí el corte lo vamos a hacer en la base del vértice de la fractura, pero podemos tener pinzamiento de la piel, podemos tener acortamiento, podemos tener aumento de la presión intracompartimental y podemos tener daño de tejidos blandos secundarios a esta yesotomía o eh, cuña de cierre para el tratamiento de estas fracturas. Lo que se recomienda es hacer una de apertura. Entonces aquí se toma y se hace el corte o la yesotomía opuesto al vértice de la fractura. Aquí se abre y se amplía pues la deformidad tratando de mejorar ese varo o algo de acuerdo sea la deformidad, y luego se pone y se moldea nuevamente con vendaje de yeso, o sea, se refuerza esa zona que se cortó. Eso se debe hacer a las 3 semanas. Tenemos dos opciones, como ya lo comenté: el yeso circular convencional con 3 puntos de apoyo, tratando de restringir o contraer las fuerzas deformantes de la extremidad o de la fractura, y el yeso Sarmiento. El yeso Sarmiento es un yeso de contacto total que permite o que actúa como un brace, permitiendo ser un yeso funcional, permitiéndole cierto apoyo al paciente y cierta funcionalidad que con el paso de la evolución se va disminuyendo pues el nivel del yeso, permitiéndole mayor movilidad, permitiéndole mayor independencia a nuestros pacientes. ¿Qué pasa con el apoyo? Varios autores han descrito y han determinado ciertas cosas. Por lo menos el doctor Sarmiento, extrapolado de adultos, ha dicho que la deformidad mayor de las fracturas de tibia se produce en el primer trauma. O sea que más allá de lo que encontramos en el trauma inicial, si tenemos una fractura con los parámetros de alineación aceptables en el primer trauma, poco se va a colapsar luego, o no se va a colapsar más de eso. Pues eso es lo que determina el doctor Sarmiento. Los doctores Yang y Letts hablaron del periósteo de los niños, que protegía y evitaba ese colapso que se puede producir de pronto en los adultos por la consistencia y las características del periósteo. Y el doctor McCullough determinó que los niños no necesitaban una férula funcional o un brace funcional así estilo Sarmiento, porque los niños no tienen ese riesgo de atrofia de las articulaciones o de rigidez de las articulaciones postraumáticas. Por eso que incluso el primer yeso de los niños se deja algo en equino, o se recomienda dejar algo en equino, para contrarrestar y para permitir cierto apoyo con la posición de flexión de la rodilla. Entonces, en este comienza pues la controversia en la literatura. Este es un estudio de niños de 4 a 14 años. Aquí compararon 44 pacientes en los que se les puso un yeso con la rodilla en flexión de 60 y 44 que se les puso un yeso con la rodilla en flexión de 10 grados y se les permitió apoyo a tolerancia. Aquí lo que encontramos es que
La necesidad de cuña, si bien tuvo una diferencia y fue menor en el grupo de 10 grados de flexión, no tuvo ninguna diferencia estadísticamente significativa. Ay, no tuvo ninguna diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a los hallazgos en la radiografía, las angulaciones en el plano coronal y sagital tampoco tuvo diferencias estadísticamente significativas. El acortamiento, si bien fue mayor en el grupo del apoyo, pero no tuvo una diferencia estadísticamente significativa y no superó ese milímetro. Bueno, ojo, algo con este estudio es que el acortamiento inicial no superaba el centímetro. O sea, paciente pues no tenía más de un centímetro de acortamiento. La consolidación fue similar alrededor de las 10 y 8 semanas y las complicaciones no tuvieron complicaciones en ninguno de los dos grupos, teniendo mejores resultados funcionales relativos en el grupo que dejaban la rodilla a 10 grados y se les permitía el apoyo a tolerancia. Yéndonos ya a las indicaciones quirúrgicas, la principal va a ser aquel paciente que no seamos capaces de mantener la reducción con el yeso. Y las indicaciones que ya se las comenté anteriormente. El global de la literatura habla de que menos del 5% de estos pacientes requieren cirugía. Sin embargo, tenemos ciertas opciones terapéuticas, clavos flexibles, fijador externo, placas y clavos rígidos para aquellos pacientes que pues, ya tengan cierres de la fisis. Me encontré este algoritmo que realmente aquí básicamente dividen las fracturas en complejas, desplazadas y no desplazadas. Aquí me enfocaré pues en las fracturas cerradas y el global o la recomendación general es que pacientes menores de 5 años muy rara vez se operan. No es lo común o no es lo usual y siempre se le intenta el yeso. Ya los pacientes de 5 a 12 años van a tener algunas indicaciones que las veremos y los pacientes de 12 a 17 años también pues tendrán las indicaciones según la angulación y según lo recomendado anteriormente. Entonces, ha aumentado el manejo quirúrgico y por lo menos en este estudio de Finlandia, 296 pacientes, nos damos cuenta que la tendencia es que el yeso va disminuyendo su incidencia con respecto a la edad. Entonces, a mayor edad vamos haciendo menos tratamiento conservador y a mayor edad vamos operando mucho más a nuestros pacientes. Entonces, este otro estudio, casi 25.000 pacientes, un estudio observacional del 2019, muestra que no solamente los pacientes mayores son los que se tratan con manejo quirúrgico. Aquí todos los pacientes aumentaron desde el 2000 al 2012 de manejo, pues todos los grupos etarios aumentaron desde el 2000 al 2012 de manejo conservador a manejo quirúrgico. Los de cero pacientes pequeñitos de menos de 4 años pasaron del 10% manejo quirúrgico al 16%, que esto es algo que va contradiciendo todo lo que les he dicho del 5% de pacientes que se operan. Los pacientes menores de 9 años, de 5 a 9 años, duplicaron casi del 23 al 43%. De 10 a 14 años pasaron de un 40% de manejo quirúrgico a un 61% de manejo quirúrgico y los pacientes mayores de 14 años, que por lo general son los que más frecuentemente se operan, casi el global de ellos se operaba 75 y pasaron un 84%. Entonces se ha perdido como que ese arte del manejo conservador y hay varios estudios en la literatura que tratan de buscar o de revisar el por qué. Entonces, principalmente el avance tecnológico, esa necesidad de disminuir la ocupación hospitalaria, la rehabilitación temprana que va un poco ligada a esa expectativa no solo del paciente, sino de los papás, que muchas veces son los que requieren esa recuperación rápida, que el partido, que el torneo, que eso va de la mano a todo este avance y a los deportistas de alto rendimiento tan jóvenes que encontramos y que nuestros niños ahora mismo están, pues, están expuestos a traumas de mayor energía. Entonces, ¿qué pasa con la edad? Y realmente podemos o no podemos tratar a los niños mayores con tratamiento conservador. Por lo menos este estudio, que solamente en adolescentes de 10 a 18 años, fueron 141 pacientes en el que se comparó el manejo quirúrgico contra el manejo no quirúrgico. En cuanto a los detalles y a los hallazgos imagenológicos, colapso o deformidades en el plano coronal y sagital, no mostraron diferencias estadísticamente significativas. Las complicaciones en cuanto a pérdida de reducción, malunión o retardo de la consolidación no presentó una diferencia estadísticamente significativa, lo que sí encontraron que era diferente y que pues el tiempo de carga a los niños que se operaban era mucho menor al tiempo de carga a los niños que no se operaban, teniendo una consolidación
en un tiempo menor en los niños que se llevaban a cirugía de 11 meses contra 15 meses, pero teniendo unos desenlaces importantes de complicaciones, dolor y movilidad sin diferencias estadísticamente significativas. Entonces, en nuestros niños mayores, siempre y cuando cumplamos con todos los parámetros de reducción y tolerabilidad, podemos tratarlas sin ningún problema con el manejo conservador, siempre y cuando se mantenga con ese yeso. Para el manejo quirúrgico, el principal manejo en nuestros pacientes va a ser manejo con clavos flexibles. Es el que se usa sobre todo en esos pacientes, pues es el indicado en los pacientes que todavía tienen fisis abiertas, tanto para fracturas abiertas como para fracturas cerradas. Aquí hay un dato y es el peso. La literatura habla de más o menos 50 kilos y vamos a ver hasta cuándo podemos utilizar por lo menos en la tibia estos clavos flexibles. La consolidación cuando se trata a los pacientes con clavos flexibles puede ir de 8 a 20 semanas, pero se permite el apoyo aproximadamente a las 4 o 6 semanas, dependiendo de la tolerancia del paciente. Entonces, hay unos principios para todos los clavos flexibles, son los principios de Metisó, por lo menos particularmente aquí en la tibia. Importante que se pongan dos clavos, que los clavos sean o correspondan al 30% del diámetro de la diáfisis, que ambos clavos tengan el mismo diámetro. Si tenemos un clavo mayor que otro, este puede generar un colapso, ejerciendo mayor fuerza centrífuga o sí, centrípeta de la medular del hueso hacia las corticales. Importante que por lo menos en las fracturas de la diáfisis, la configuración en C, que es la que se recomienda para la tibia, quede acostada o quede recostada la barriguita de la C en todo el foco de la fractura. Entonces es importante los tres puntos de apoyo, que la barriguita de la C en todo el foco de fractura y que se utilicen dos clavos como mínimo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la literatura pues, de este tratamiento? Y por lo menos este estudio del 2022 de 20 años de experiencia, 131 casos de los clavos flexibles. Quiere ver pues cómo le va el global de los pacientes con el paso del tiempo cuando se asocian con este tratamiento. Entonces, la consolidación por lo general va alrededor de las 7 semanas. En pacientes con lesiones asociadas, incluso teniendo casi un tercio de pacientes con lesiones asociadas, el éxito del tratamiento con los clavos va alrededor del 86%, consolidando la mayoría de los pacientes. Importante y algo que si bien se nos sale un poquito, porque esta es una charla de fracturas cerradas, las fracturas abiertas, que fueron del 24%, tienen complicaciones más frecuentemente comparadas pues con las fracturas cerradas, teniendo complicaciones del 21% contra el 8% en los pacientes con fracturas cerradas. En cuanto al peso, me encontré este estudio, es un estudio del 2016, son 26 pacientes con un seguimiento a 30 meses. Vean la tablita que está al lado de la flecha roja, vean los pesos al lado. Hay incluso pacientes que superan los 70 kilos, 72, 70, 80 kilos. Y aquí lo que encontramos es que solamente hubo 4 complicaciones, una complicación mayor que era el síndrome compartimental, y en todos estos pacientes consolidaron, por lo menos en este grupo de pacientes. Ojo, no estoy diciendo que pacientes de 80 años se le pongan clavos abiertos. 80 kilos se le ponga clavos abiertamente, sino que no tenemos esa camisa de fuerza de los 50 kilos que nos permite, que de pronto sí tenemos en el fémur, que nos permite cierta eh, flexibilidad para tratar a nuestros pacientes. Hay un trazo que es algo particular y es ese tercio más distal, es el trazo que es como que más complejo configurar los clavos flexibles que nos permita dar una estabilidad adecuada en nuestros pacientes, y por lo menos este estudio biomecánico habló de poner 4 clavos flexibles en esos trazos distales. Se les hizo una osteotomía a unas tibias, pues, en un estudio biomecánico, eran pues puras tibias. No es un estudio clínico, entonces aquí lo que marcaron fue la resistencia ante la carga de falla de estos pacientes y duplicaba, era más rígido hasta 4 veces el constructo cuando se ponían 4 clavos. Claro que pues es bastante pues engorroso, sin embargo, puede responder a esa configuración en pirámide o en triángulo que tiene la tibia, tratando de abarcar todas las superficies de la tibia, sobre todo en ese tercio distal que es el más inestable de todo.
Otra alternativa para tratar esas fracturas del tercio distal, que son las que más se pueden colapsar, aquí hay una excepción de los principios de Metiso. Aquí la C no va a quedar en el foco. Sí, bueno, la C no va a quedar en el foco. Se me perdió el mouse. La C no va a quedar en el foco como quedan las fracturas del tercio medio o de aficiones del tercio medio, sino colocarlos de forma, o sea, moldearlos de forma tal que queden divergentes en el foco distal, así como se ve pues en la imagen, en la tercera imagen. Aquí solamente fueron 13 pacientes, todos los pacientes eran pues con fisis abiertas, menores de 16 años. El desenlace principal que se evaluó era la consolidación y la reducción satisfactoria. Básicamente, esta es la forma de configurar los clavos para que mantenga pues esa presión y bien, pues sí tiene sentido, ya que aquí, si bien no se aplican los 3 puntos de apoyo, aquí es una fuerza de adentro hacia afuera que mantenga pues las dos corticales alineadas. Entonces, son igual de fáciles de poner pues que los clavos convencionales o de la configuración convencional. El tiempo quirúrgico era alrededor de 54 minutos. La angulación en estos pacientes no superaba los 3 grados, así que entrábamos en los parámetros de aceptabilidad de nuestros pacientes. No teníamos desplazamientos secundarios, por lo menos en este grupo de pacientes, y la recuperación completa de nuestros pacientes era alrededor de los 6 meses. Hay otras alternativas, no solamente los clavos flexibles, sino también pues, los clavos rígidos reservados para pacientes que tengan las fisis cerradas, que tratan como adultos, los mismos principios que utilizamos en los adultos, y los pacientes que tengan gran lesión de tejidos blandos, que necesiten un control daño, que tengan una fractura abierta que requiera pues un fijador externo, incluso se pueden tratar de manera definitiva con un fijador externo. Las placas realmente están asociadas a un retardo de consolidación por la desperiodización, la violentación que se genera en el periósteo en el foco al posicionar la placa. Las indicaciones son un poco limitadas, son aquellas fracturas que se extienden hacia la articulación, esas fracturas segmentarias o esas fracturas oblicuas largas que no se pueden tratar con clavos flexibles. Básicamente, esas son pues las alternativas que tenemos para esos trazos poco convencionales. Este estudio del 2024, 75 pacientes, quiso comparar 3 tipos de fijación, incluyendo el yeso, fijador externo, clavos flexibles y yeso. Realmente lo que encontramos es que el fijador externo y los clavos flexibles no tienen diferencias estadísticamente significativas en cuanto a resultados clínicos y radiológicos. No tiene mayores complicaciones en cuanto a los parámetros de reducción. No tiene mayor colapso ni en el plano coronal, ni en el plano sagital, ni en el plano rotacional. Realmente la única diferencia es que los pacientes con yeso tenían mayor tiempo de espera para el apoyo, no tenían diferencias estadísticamente significativas en cuanto a complicaciones, teniendo como resultado que el fijador externo y los clavos flexibles son equiparables y el yeso es un tratamiento igualmente eficaz, sino que hay que tener más paciencia y puede demorarse un poco. Entonces, como conclusiones, la mayoría de las fracturas se pueden tratar sin cirugías. Sin embargo, hay que tener un compromiso tanto del paciente, de los padres y del médico realizando un seguimiento estricto. Ahí tenemos la opción a las 3 semanas de la redirección o la reducción de nuestros pacientes para aquellos que se colapsan. El manejo quirúrgico va a estar reservado para aquellos pacientes que no tengamos la posibilidad de mantener la reducción con un yeso. Principalmente se recomiendan clavos flexibles. El peso ya vemos que no es una limitante, sin embargo tampoco pues podemos excedernos. A las fracturas complejas no convencionales, trazos oblicuos largos, segmentarias, con minutas, los pacientes con gran daño de tejidos blandos o fracturas abiertas o extensiones articulares, tenemos las opciones del fijador externo, que parece ser equiparable a los clavos flexibles, y de las placas, que tratamos pues de no utilizarlas a menos que tengan una extensión articular. Listo.